Está grabando, ¿sí? Muy buenos días para todos. Damos inicio a la sesión por Comisión Tercera Permanente Participación, Turismo y Comunicación del día 18 de diciembre de 2025, siendo las 10:08 de la mañana. Presidenta Angie Lorena Garzón de Asa, vicepresidente John Fernando Ramírez Castillo, segundo vicepresidente Luis Sebastián Moreno González. Orden del día. Llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Temas. Primer debate, proyecto de acuerdo local por el cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento del tejido social en Kennedy y lectura y aprobación de las actas 8, 12, 14 y 16 de diciembre. Cuarto, preposiciones y varios. Quinto, lectura de correspondencia. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Sí, señora presidenta. Como primer punto tenemos el llamado a lista y verificación del quórum. Angulo Camacho, Diego Fernando. Castro Vargas, Diana Carolina. Muy buenos días a todos y todas. Diana Castro presente. Muchas gracias. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Muy buenos días para todos y todas. Gloria Milena Chamorro presente. Muchas gracias. Sí, señora registrada la asistencia. Díaz Arevalo, Luz Estela. Garzón de Asa, Angie Lorena. Muy buenos días para todos. Nuevamente, Lorena Garzón de Asa, Partido Mira presente. Moreno González, Luis Sebastián. Buen día para todos, Sebastián Moreno presente, gracias. Sí, señor registrada la asistencia. Hola, Rico, Carlos Humberto. Peña Peña, Milton Eduardo. Ramírez Castillo, John Fernando. Muy buenos días para todos. John Fernando Ramírez presente. Gracias. Sí, señor registrada la asistencia. Real Valle, Juan Carlos. Saludo muy especial para todos y todas, para la comunidad que nos sigue en las diferentes redes sociales. Juan Carlos Real P. Valle, Pacto Histórico presente. Muchas gracias. Rico González, Diana Paola. Muy buenos días para todos los compañeros de la corporación. Diana Paola Rico González presente, Partido Centro Democrático. Muchas gracias. Sí, señora, registrada la asistencia. Señora presidenta, contamos con 7 diles y dilesas asistentes. Pongo usted en consideración el orden del día. Muchas gracias. Se pone en consideración, según, así, gracias, secretaria, así damos paso al segundo punto que es lectura y aprobación del orden del día. Entonces, recordar temas, primer debate de proyecto de acuerdo local por el cual se adoptan las jornadas comunitarias y jornadas comunitarias y lecturas de las actas 8, 12, 14 y 16, proposiciones y varios y lectura de correspondencia. Ediles y edilesas se pone en consideración el orden del día, se avisa que se va a cerrar. Ediles y edilesas aprueban el orden del día. Para que por favor den la virtualidad, especialmente el edil Sebastián y el edil John Fernando nos confirmen el aprobado del orden del día. Aprobado, gracias. Aprobado el orden del día. Apruebo el orden del día. Aprobado. Aprobado el orden del día, damos paso al tercero, que es el primer debate proyecto de acuerdo local por el cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento del tejido social en Kennedy. Como presidente de la comisión, me permito dar cumplimiento a la lectura del artículo 80 del reglamento interno con el enunciado siguiente. Desarrollo del debate. Se abre el debate del proyecto de acuerdo por medio del cual por el cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento del tejido social en Kennedy. Antes vamos a dejar la constancia de ley, por favor.
Peña Peña, Milton Eduardo. Milton Peña presente, muy buen día a todas y todos. Y así ya se abre el debate. Por ello le doy el uso de la palabra al coordinador ponente de este proyecto, el edil Sebastián Moreno. Adelante, edil. Muy buenos días para todos. Por favor, apoyo técnico. Proyectamos la ponencia que realizamos. Son tan amables. Gracias, a Lorena, por el uso de la palabra. Edil ya se está presentando para que pueda avanzar, por favor, con la presentación de la ponencia. Gracias. Gracias, Lorena. Bueno, pues efectivamente se realizó una ponencia positiva conjunta con modificaciones al proyecto de acuerdo por el cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento del tejido social en Kennedy, con la edilesa Lorena y el edil John Fernando. Ay, perdón, el edil Diego, si no estoy mal, ¿podrías bajar un poco? ¿Es tan amable? El edil Diego, realizamos esta ponencia conjunta positiva. Bajamos, por favor. Eh, me regalan 2 minutos, ya subo, estoy entrando a la alcaldía, ya subo y con eso damos mejor trámite al desarrollo de la ponencia. Por favor, presidenta. Adelante, edil. Damos un receso de 2 minutos. Gracias, presidenta, ya estoy entrando a la alcaldía.
No escucho. Dale, Natalia, reiniciamos. Entonces vamos a dejar las constancias de los ediles para que por favor Natalia nos ayudes con el llamado a lista. Estamos esperando. Angulo Camacho, Diego Fernando. Diego, lo presente, ¿qué haces? Sí, señor, registrada la asistencia. Díaz Arévalo, Luz Estela. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días para todos y todas, honorables ediles e ilesas, comunidad que nos sigue al Facebook Live, a todos los apoyos administrativos. Díaz Arévalo, usted está la presente. Muchas gracias. Olaya Rico, Carlos Humberto. Carlos Olaya presente, muy buen día para todos. Listo, entonces continuemos coordinando. Bueno, continuando con el desarrollo de la ponencia, proyecto de acuerdo, objeto del proyecto. El presente acuerdo tiene por objeto institucionalizar 2 jornadas anuales de Donatón en la localidad de Kennedy, orientadas a promover la solidaridad y la corresponsabilidad social, fortalecer la participación ciudadana y movilizar apoyos en favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con el fin de consolidar acciones colectivas que contribuyan al bienestar social, la cohesión comunitaria y la construcción de entornos más solidarios y equitativos en el territorio. Bueno, en el sustento jurídico de la iniciativa del orden constitucional se tuvo el artículo 1, artículo 2, artículo 79, artículo 95, artículo 366. Con el fin pues de no leerlo completo, se lee únicamente el enunciado de los artículos. De orden legal, la ley 2380 del 2024 promueve la donación de alimentos y bienes de aseo. Orden reglamentario, el decreto ley 1421 de 1993, el cual atribuye a las juntas administradoras locales la facultad de presentar proyectos de acuerdo. En cuanto al alcance específico, el presente proyecto de acuerdo local tiene como alcance específico institucionalizar formalmente 2 jornadas anuales de Donatón en la localidad de Kennedy. Por otra parte, la competencia, la facultad de la Junta Administradora Local de Kennedy para presentar y tramitar el presente proyecto de acuerdo en cuenta del respaldo en el decreto ley 1421 del 93, Estatuto Orgánico de Bogotá, artículo 69, atribuciones de las juntas administradoras locales, artículo 75, actos de las juntas, artículo 76, proyectos de acuerdo. Nuevamente cita de manera complementaria la ley 2116 del 2021, que modifica el Estatuto Orgánico de Bogotá.
Eh, por otra parte, impacto fiscal, el autor plantea que en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 819 del 2003, el decreto ley 1421 de 1993 y el acuerdo local 007 del 2024, que regula el funcionamiento interno de la Junta Administradora Local de Kennedy, se deja constancia de que la presente iniciativa en general impacto fiscal en tanto no implica erogaciones presupuestales adicionales ni creación de nuevas obligaciones financieras para el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, limitándose a establecer lineamientos normativos y de coordinación institucional. Ya entrando al pliego de modificaciones, en el artículo 2 se establezca de la siguiente manera: establezcase la realización de 2 jornadas comunitarias de solidaridad por año en la localidad de Kennedy, una durante el mes de junio y otra durante el mes de noviembre, cuyas fechas específicas serán definidas por la alcaldía local de acuerdo con su planeación institucional, sin perjuicio de que la alcaldía local pueda ampliar jornadas o realizar actividades complementarias. En la justificación se modifica de manera amplia con el propósito de dar mayor margen de acción a la ejecución de este proyecto de acuerdo. Se ajusta al principio de autonomía territorial consagrado en el artículo 287 de la Constitución Política, al permitir que la alcaldía local defina de manera razonable las fechas específicas conforme a su planeación institucional. Por otra parte, el artículo 3 se modifica convocatoria y actividades. La alcaldía local de Kennedy promoverá la convocatoria pública dirigida a la comunidad, organizaciones sociales, instituciones educativas, sector privado, entidades del distrito, y podrá impulsar dentro de la programación de actividades culturales, deportivas y comunitarias orientadas a incentivar la participación voluntaria y solidaria de la ciudadanía en las jornadas comunitarias de solidaridad. Justificación: la redacción del artículo 3 al disponer que la alcaldía local promoverá la convocatoria pública y podrá impulsar actividades culturales, deportivas y comunitarias, se ajusta al marco constitucional y legal que regula la actuación de las entidades territoriales, en particular al principio de autonomía administrativa y de colaboración. Me perdí. Y de colaboración armónica previsto en los artículos 287 y 209 de la Constitución Política. La regulación reconoce que la función de la administración local es de impulso, articulación y facilitación de la participación ciudadana, sin imponer obligaciones materiales absolutas ni comprometer recursos o actuaciones que excedan su capacidad operativa. Asimismo, dicha redacción es compatible con las competencias de las juntas administradoras locales establecidas en el artículo 69 del Decreto Ley 1421 del 93, en la medida en que el acuerdo fija lineamientos orientados al desarrollo social y comunitario, respetando la separación entre la función normativa de la JAL y la función ejecutiva de la alcaldía local. De esta manera se garantiza la promoción de la participación ciudadana y la solidaridad comunitaria bajo criterios de voluntariedad, eficiencia y razonabilidad administrativa, fortaleciendo la seguridad jurídica del acuerdo. Artículo 4. Responsable de la coordinación. Bueno, ahí se nos fue doble. La organización logística, articulación interinstitucional y promoción de las jornadas de Donatón estarán a cargo de la alcaldía local de Kennedy a través del área de relacionamiento de la dependencia que haga sus veces, sin que ello implique la creación la creación de estructura administrativa. Parágrafo 1. El área designada de la alcaldía local de Kennedy será la instancia encargada de liderar la articulación interinstitucional, coordinar la convocatoria a actores sociales y privados, facilitar la logística básica, promover alianzas estratégicas y apoyar la difusión institucional de las jornadas comunitarias de solidaridad. En ningún caso, este rol implicaría la administración, recepción o certificados de bienes o certificación de bienes donados. Parágrafo 2. En todo caso, la alcaldía local de Kennedy deberá adelantar una revisión jurídica previa
para verificar que las organizaciones participantes en las jornadas comunitarias de solidaridad en calidad de receptoras de los actores correspondan a organizaciones no gubernamentales, fundaciones u organizaciones sociales legalmente constituidas con la trayectoria y reconocimiento en el trabajo social o comunitario. Asimismo, promoverá que dichas organizaciones remitan a la alcaldía local un informe básico sobre la destinación y uso de los aportes recibidos conforme a sus estudios a la normatividad vigente. Dichos informes podrán ser puestos a disposición de la Junta Administradora Local cuando éste lo requiera en ejercicio de sus funciones de control político. Justificación. La inclusión del parágrafo segundo del artículo cuarto responde a la necesidad de fortalecer los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad pública que deberán orientar la actuación de la administración local en procesos de articulación con organizaciones privadas y sociales, especialmente cuando se trata de iniciativas que movilizan recursos privados con fines sociales. La exigencia de una revisión jurídica previa por parte de la alcaldía local no tiene como objeto intervenir en la administración o destinación de los aportes, sino verificar la idoneidad jurídica, formal y reputacional de las organizaciones receptoras, garantizando que éstas se encuentran legalmente constituidas y cuenten con la trayectoria de reconocimiento en el ámbito social o comunitario en protección del interés general y de la confianza ciudadana. De igual manera, el parágrafo incorpora mecanismos mínimos de rendición de cuentas ante la Junta Administradora Local, lo cual se ajusta a las funciones de control político y veeduría ciudadana previstas en el Decreto Ley 1421 del 93, sin que ello implique administración directa de recursos privados, ni contravenga el artículo 355 de la Constitución Política. Finalmente, al establecer que la selección y vinculación de las organizaciones se realice bajo criterios de objetividad, transparencia y pluralidad, el parágrafo garantiza la igualdad de oportunidades entre los actores sociales del territorio y previene prácticas excluyentes en coherencia con los artículos 3 y 209 de la Constitución. De esta manera se fortalece la legitimidad institucional de las jornadas comunitarias de solidaridad, se mitigan riesgos jurídicos y se asegura que la iniciativa se desarrolle bajo estándares adecuados de gobernanza, participación y confianza pública. En el artículo 4 se modifica de la siguiente manera: destinación de los aportes. Los elementos, insumos o recursos que se recauden en el marco de las jornadas comunitarias de solidaridad serán recibidos y destinados directamente por las organizaciones, fundaciones bueno, ahí se repitió, habría que modificar. ¿Puedo decir ahí? Fue repetitivo. Organizaciones, fundaciones u organizaciones. ¿Lo podemos modificar de una vez? ¿O leo? ¿O lo leo y ahorita? Si quieres, ahí para no sonar repetitivo, sería organizaciones y fundaciones. Modificarlo. Organizaciones sociales y fundaciones. Listo. Listo, continúo. Participantes conforme a su objeto social, a la voluntad de los donantes y a la normatividad vigente. La alcaldía local de Kennedy promoverá que las organizaciones receptoras orienten la inversión y destinación de los aportes en beneficio de las poblaciones en situación de vulnerabilidad de la localidad de Kennedy en el marco de sus actividades sociales, sin que ello implique la imposición de obligaciones, condicionamientos o la administración, disposición o control directo de dichos recursos o insumos por parte de la alcaldía local. Justificación. La redacción del artículo 5 al disponer que la alcaldía local promoverá que las organizaciones receptoras orienten la inversión de los aportes en beneficio de la población vulnerable de la localidad de Kennedy se ajusta al principio de la libertad económica consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política, en tanto no impone restricciones obligatorias ni condicionamientos jurídicos sobre la destinación de recursos de naturaleza privada. Esta formulación respeta la autonomía de los donantes y de las organizaciones receptoras, quienes
conservan la facultad de decidir conforme a su objeto social y a la normatividad vigente el uso y destinación de los recursos recaudados. Adicionalmente, dicha redacción resulta acorde con el artículo 355 de la Constitución Política para evitar cualquier forma de administración, disposición o control directo de recursos privados por parte de la administración local, limitando su intervención a un rol de promoción, articulación y orientación no vinculante. De este modo, el acuerdo armoniza la finalidad social del Estado con el respeto por la iniciativa privada y la autonomía de las organizaciones sociales, garantizando seguridad jurídica, coherencia con los principios de eficiencia y colaboración armónica previstos en el artículo 209 constitucional. Artículo 6, perdón. Articulación institucional. Para la ejecución del presente acuerdo, la alcaldía local promoverá una ruta de la solidaridad local como instrumento de articulación comunitaria que podrá desarrollarse mediante espacios de trabajo con la participación de representantes de la alcaldía local, la JAL, organizaciones comunitarias, mesas comunales, fundaciones, empresas privadas y ciudadanía interesada, con el fin de apoyar la coordinación, convocatoria, seguimiento y evaluación de las jornadas comunitarias de solidaridad. Con esta redacción se evita cualquier interpretación que implique la creación de un órgano permanente, una mesa formal o una instancia decisoria, garantizando que la articulación operará dentro del marco de la gestión comunitaria y la acción participativa sin generar cargas administrativas, sin modificar la organización interna de la alcaldía local y sin impacto fiscal. El ajuste asegura que la figura funcione únicamente como mecanismo de apoyo, articulación y coordinación social plenamente compatible con los principios de participación ciudadana, colaboración armónica y voluntariado que orienten el acuerdo. Artículo 8. El presente artículo no genera ningún impacto fiscal para la administración local. La precisión no genera impacto fiscal adicional resulta jurídicamente más adecuada que la expresión no genera ningún impacto fiscal en la medida que el acuerdo no crea obligaciones nuevas para la administración, no establece cargas presupuestales ni implica la creación de estructura administrativa. Con este ajuste se garantiza en el acuerdo se enmarque dentro de la programación presupuestal vigente, evitando interpretaciones que pudieran desconocer la regla de sostenibilidad fiscal o inducir a pensar que un acto administrativo local puede generar actividades sin costo alguno, lo cual sería contrario a los principios de planeación y legalidad presupuestal. Eh, Séptimo, conclusión. Conforme a los anteriores argumentos, presentamos ponencia positiva con modificaciones al proyecto de acuerdo local número por el cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento del tejido social en Kennedy. La Junta Administradora Local de Kennedy, en uso de esas atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Constitución Política de Colombia, en el artículo 318, artículo 69, Decreto Ley 1421 del 93, modificado, modificado por el artículo 8 de la Ley 2116 del 2021. Sí. ¿Leo todo? Mm, Listo. A continuación se presenta el considerando. Bajamos a los acuerdos, por favor. Ya de esta manera se plantea el artículo 1, objeto ya modificado. El artículo 2, días de la donatón local. Artículo 3, convocatoria y actividades. Artículo 4, responsable de la coordinación. Artículo 5, destinación de los aportes. Artículo 6, articulación institucional. Artículo 7, difusión. Artículo 8, impacto fiscal. Artículo 9, vigencia. Y de esta manera damos por finalizada la exposición de la ponencia. Presidenta. Gracias, Edil Sebastián. Ya una vez rendida la ponencia, le damos paso al edil autor, en este caso el edil John Fernando. Adelante, edil.
Muchísimas gracias. Muy buenos días nuevamente para todos. Quiero agradecer a la coordinadora ponente, al coordinador ponente, Edil Sebastián, y a los demás ponentes, a los de la comisión, a los demás ediles, por tener en consideración este proyecto de acuerdo, el cual consideramos muy necesario, ya que este es una manera de cómo poder también nosotros ser sociales dentro de esta necesidad que cada día tienen las personas kennedianas. Les cuento que esto surgió a raíz de muchas visitas que hemos tenido a hogares geriátricos, en donde vimos abuelitos abandonados, en donde vimos la necesidad de que es necesario hacer unas donaciones, recoger algo por medio de la alcaldía para poder entregar a los hogares geriátricos, a las madres cuidadoras de animalitos también que los acogen en sus casas y que es necesario porque no les alcanza ni siquiera el alimento, a las personas que también en una pobreza oculta viven por toda la localidad y a veces puede que tengan una casa y ni siquiera tienen un mercadito. Entonces, en esa consecuencia de todo esto, pues quisimos hacer el tema de mirar cómo organizar, también viendo que de la alcaldía estaban recogiéndose unas donaciones, cómo organizar eso de una mejor manera, por medio de un acuerdo para que esto se haga al menos o una o dos veces al año, recogiendo estas ayudas para las personas que tanto lo necesitan y poderlas distribuir acá desde la alcaldía también, como, así como hay el festival del Día Religioso, el Día del Adulto Mayor, pues ese es como decir, como si fuera el Día de la Donación. Entonces quiero agradecer a todos por este aporte. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias, Edil. Damos paso también a los ponentes. En este caso, el edil Diego, no sé si tenga alguna intervención. De mi parte, pues Edil también como ponente, pues resaltar este proyecto que también busca pues fortalecer el accionar social dentro de la localidad, con unos ajustes que consideramos oportunos y pertinentes también en materia jurídica y normativa y que también esperamos y quedamos atentos a las consideraciones de los demás ediles y edilesas. A continuación, teniendo en cuenta que dentro de la comisión pues somos ya los 13 ediles, damos el uso de la palabra a las demás edilesas o ediles también para que dejen sus constancias respectivas. ¿Algún edil o edilesa desea dejar alguna constancia al respecto? Gracias, Eilesa. Bueno, bienvenido a este proyecto de acuerdo, presuntamente, digo yo. ¿Por qué? Porque este proyecto, desafortunadamente, se me quedó en la JAL y no lo radiqué a tiempo, y entonces voy a compararlo porque si el que yo tengo es muy similar a esto también podría ser presuntamente plagio, pero no estoy diciendo hasta que no lo compare ileso. Lo voy a dejar es como constancia. Y segundo, quiero manifestarle que cuando se habla de un responsable, siempre estamos en el artículo 4 para que lo tengan como en constancia también. Quiero mirar si solamente acá dicen que la alcaldía listo. Entonces, perdón. Entonces, en el artículo 4 dice que responsable es solo la alcaldía local, donde podría haber una veeduría verdaderamente que se beneficien las comunidades o no, que si tienen posiblemente un acercamiento hacia la administración, entonces van a ser beneficiados, y todos aquellos que no tienen como ese acercamiento a la misma, entonces no van a poder acceder a este apoyo, a esta solidaridad, ¿sí? Porque acá dicen participen organizaciones sociales, pero lo he visto.
Si no son amigos de la administración, posiblemente no pueden recibir ninguno de esos beneficios. Entonces, sí, buscar si en ese órgano, quién más de responsable de cuánto se recibió, qué se recibió, cómo se va a entregar, hacia qué hogares, como decía el edil, hacia qué hogares geriátricos se van a tocar, de la localidad, si se puede, no se puede, sabiendo que esa atribución de muchos hogares geriátricos que son públicos, pues le pertenecen a la Secretaría de Integración Social. Los que son privados, pues sí, mirar qué articulación puede hacer la alcaldía, en este caso que queda como responsable en el artículo 4 de lo que se reciba, poderlo direccionar. Entonces, sí sería bueno que miren a quién más pueden dejar como también como veedor, ¿sí? Que lo que se dice pueda cumplirse, ¿sí? Eh, o quién le hace, en el artículo 6 también vi que quién le hace seguimiento. Espere. Discúlpeme que se me corrió acá. Bueno, creo que también en el artículo 6, pero se me saltó. Bueno, es como para tener sus aportes. Y en el artículo 9 dice, deróguese. Acá no hay. Entonces, ¿qué se va a derogar? Es como para que lo tengan pendiente, que el proyecto se vaya de la mejor manera. Era como eso, Ilesa, y dejar como mi constancia que voy a revisar el proyecto. Muchas gracias, Ilesa. Y a ustedes, los de la comisión. Gracias. Gracias, Iglesia. Sí, de hecho, en la ponencia revisamos eso para que, en efecto, lo que usted plantea, pues no haya que quedar así. De hecho, nosotros tratamos en el artículo número cuarto mencionar sobre eso, que digamos, la dependencia y también en parte ellos van como a ayudar a organizar como a las, digamos, como a las organizaciones, pero en parte ellos no deben ser quienes entreguen como las donaciones por esa preocupación. Igual sabemos que también la alcaldía frente a su intención de ayudar de la manera más equitativa, pero para que haya mayor transparencia. Sin embargo, también hay un tema de, de la conformación de quién puede hacer parte. Entonces, tanto eso, pero sí sería bueno revisar cómo ajustamos de pronto allí o agregar más explícitamente la veeduría. Gracias, Edilesa, por sus constancias. ¿De algún edil o edilesa desea dejar otra constancia? Dale. Gracias, Ilesa. Recordar que la alcaldía en estos momentos hace esto, ¿sí? Toca entidades, toca esto para recoger. Entonces, pero ¿cómo se entregan? Pues ellos hacen como un filtro de qué organizaciones pueden recibir estos apoyos. Es por eso cuando uno ve, están entregando los detallitos de Navidad, sí, pero entonces, ¿quién le va a hacer seguimiento a este acuerdo? Porque la alcaldía ya lo hace y es propiedad de la alcaldía, pero ¿quién le hace seguimiento para que verdaderamente se acerque a la necesidad que necesitan las personas en los territorios? Perdón la redundancia. Gracias. Listo. Si ningún otro edil o edilesa desea dejar su constancia para segundo debate, anunciamos así entonces el cierre respectiva de la discusión. Vamos a poner entonces en consideración de la comisión permanente la aprobación o no del proyecto de acuerdo. Entonces, para que hagamos llamado a lista para verificar el quórum y luego para ya poner en consideración la votación del proyecto. Garzón de Asa, Ángel Lorena. Presente. Moreno González, Luis Sebastián. Presente. Ramírez Castillo, John Fernando.
Ya, Fer. Don Fernando Ramírez presente, gracias. ¿Me Bueno, confirman, por favor? Sí, sí, señor, confirmado. listo. Entonces, ahora para que entremos entonces a la votación del proyecto de acuerdo. an- Presidenta, para solicitar, por favor, que se haga una proposición para que se vote en bloque la ponencia. Gracias. Gracias, Eil. Entonces, para que hagamos el llamado a la comisión, si aprueba la votación del en bloque. Presidenta, se retira la proposición. Continuemos, por favor, con la votación del proyecto de acuerdo. Sí, gracias. Igual, hacer la claridad que según el artículo 83 del reglamento habla sobre la aprobación, ¿no? Que una vez ya se va a aprobar y como hasta ahora vamos en primer debate, dice que todo proyecto de acuerdo deberá ser cometido o sometido, mejor a votación, artículo por artículo. Esto se entiende o se considera en el segundo debate. Entonces, por ende, acá colocamos esa consideración en la ponencia con el articulado presentado para el segundo debate. Entonces, para que entremos en la votación de la ponencia del proyecto de acuerdo por el cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento del tejido social en Kenia. Natalia, para que nos ayudes, por favor. Garzón de Asa, Ángel Lorena. Positivo. Moreno González, Luis Sebastián. Positivo, gracias. Ramírez Castillo, John Fernando. Voto positivo. Sí, señor, registrado el voto. Señora Presidenta, contamos con 3 votos positivos para la ponencia en primer debate. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Entonces, así, con 3 votos positivos de la comisión, pasará este proyecto de acuerdo, entonces, para el trámite correspondiente para el segundo debate. Continuamos así, entonces, con el orden del día, lectura de actas.
Sí, señor presidente, procedo a leer las actas en bloque. Tenemos la acta de sesión ordinaria en plenaria del día 8 de diciembre del 2025 de manera virtual, hora de iniciación 9:32 a.m., hora de terminación 10 a.m. Presidente John Fernando Ramírez Castillo, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Laya Rico, orden del día. Llamada lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, tema, lectura y ponencia y fijación del primer debate por medio del cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la corporación, acuerdo local 007 del 2024 y se dictan otras disposiciones. Cuarto, proposiciones y varios. Quinta, lectura de correspondencia. Primero, desarrollo llamada lista de verificación del quórum. Se procedió a llamar a lista y responden los ediles. Hay quórum para deliberar y decidir. Segunda, aprobación del orden del día. Se da la lectura del orden del día. Es aprobado por 11 ediles y edilesas asistentes. Tercero, lectura y ponencia y fijación del primer debate por medio del cual se adaptan modificaciones al reglamento interno de la corporación, acuerdo local 007-2024 y se dictan otras disposiciones. Intervenida Alison Bayona. Apoyo técnico dará lectura a la ponencia por medio del cual se adaptan modificaciones al reglamento interno de la corporación. Interviene el presidente de la corporación, John Fernando Ramírez Castillo, y deja constancia de la radicación de la ponencia del anuncio del debate. Cuarto, proposiciones y varios. No se tiene proposiciones ni temas varios. Quinto, lectura de correspondencia. No se tiene correspondencia. Presidente Jalkene John Fernando Ramírez Castillo. Vicepresidente Jalkene Luis Sebastián Moreno González. Segundo vicepresidente Jalkene Carlos Humberto Laya Rico. Elaboró Alison Bayona. Revisó Fernando Delgado. Aprobó Ediles Jalkene. Acta en sesión ordinaria por Comisión Cuarta Permanente de Educación, Cultura y Deporte el día 12 de diciembre en el recinto de la Junta Administradora Local, hora de iniciación 15 a.m., hora de terminación 11:21 a.m. Presidente Juan Carlos Real Pío Valle, vicepresidenta Gloria Milena Chamorro Gallego, segunda vicepresidenta Diana Paula Rico González, orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero tema, primer debate proyecto de acuerdo por el cual se institucionaliza el Festival Local de Freestyle en la localidad de Kennedy. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, lectura de correspondencia. Hay quórum para deliberar y decidir. Segunda, aprobación del orden del día. Se lectura del orden del día. Es aprobado por 11 ediles y edilesas asistentes. Tercero, tema, primer debate proyecto de acuerdo por medio del cual se institucionaliza el Festival Local Freestyle en la localidad de Kennedy. Interviene el igual Carlos Real Pebañez, señaló la necesidad de contar previamente con el contexto completo del proyecto al fin de facilitar la comprensión del debate. Interviene el presidente de la Comisión de Autogobierno y uso de la palabra al coordinador para la presentación de la ponencia. Interviene el John Fernando Ramírez Castillo, manifestó que el freestyle no solo debe entenderse únicamente como una iniciativa de entretenimiento, sino como un reconocimiento de expresión cultural. Termina la de Ángel Lorena Garzón de Asa, manifestó que comprende la explicación vendrá en relación con el componente deportivo freestyle. No obstante, considero importante que en etapa posterior los autores del proyecto puedan ampliar dicha explicación. Llamado a asistencia a Comisión Cuarta Permanente de Educación, Cultura y Deporte. Se cuenta con 13 ediles para la asistencia y se procede a hacer el llamado a lista a la votación para cuarto, proposiciones y varios interviene la de Luz Estela Díaz Arevalo. Solicitó respetuosamente que se haga llegar a la menor brevedad posible a su correo electrónico el documento mediante el cual la señora alcaldesa certificó no encontrarse incursa en inhabilidades. Interviene el Juan Carlos Real Pío Valle, manifestó que en su calidad de representante de la justa administradora local participa en el espacio de articulación con las organizaciones futboleras de la localidad. Interviene la de Luz Estela Díaz Arevalo, informó que asistió a un encuentro comunitario realizado en la localidad en el cual participó el brigadier general Giovanni. Señaló que, aunque inicialmente no se advirtió la presencia de la Junta Administradora Local del espacio, posteriormente fue a entablar un diálogo. Destacó una manifestación realizada por el brigadier general, quien indicó que los recursos aprobados de la Junta Administradora Local en materia de seguridad, entre ellos la adquisición de 15 motocicletas, un vehículo y cámaras de seguridad, permanecerán destinados a la localidad, toda vez que dichos recursos fueron financiados con el presupuesto del Fondo de Desarrollo Local. Quinto, lectura de correspondencia.
Siendo las 11:21 de la mañana, se termina la sesión y se convoca para el día 13 de diciembre del 2025 a las 8 de la mañana de manera presencial. Se da constancia que este es un resumen sucinto de la grabación de la sesión y se encuentra en custodia de la Secretaría General de la Corporación para su respectiva consulta. Presidente Jalkene, John Fernando Ramírez Castillo; vicepresidente Jalkene, Luis Sebastián Moreno González; segundo vicepresidente Jalkene, Carlos Humberto Olaya Rico; aprobó Alison Bayona; revisó Fernando Delgado; aprobó Ediles Jalkene. Acta de sesión ordinaria en plenaria del día 14 de diciembre de 2025 de manera virtual. Hora de iniciación 9:50 am, hora de terminación 10:21 am. Presidente John Fernando Ramírez Castillo; vicepresidente Luis Sebastián Moreno González; segundo vicepresidente Carlos Humberto Olaya Rico. Orden del día primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, temas. Segundo, debate sobre proyecto de acuerdo por medio del cual se crea y reconoce el Festival de Freestyle Se Toma Kennedy como actividad de expresión artística, deportiva, cultural y juvenil, y se dictan otras disposiciones. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, lectura de correspondencia. Desarrollo primero, llamada lista y verificación del quórum. Hay quórum para deliberar y decidir. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Se lectura el orden del día y es aprobado por 9 diles y diles asistentes. Tercero tema, segundo debate sobre el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea y se reconoce el Festival de Freestyle Se Toma Kennedy como actividad de expresión artística, deportiva, cultural y juvenil, y se dictan otras disposiciones. Interviene el edil John Fernando Ramírez Castillo en su calidad de presidente de la Junta Administradora Local y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interno. Se procede a desarrollar el respectivo debate. Interviene Ley Juan Carlos Real P. Valle, realizó un saludo cordial a todas y todos los asistentes. A continuación se solicitó el apoyo técnico, proyectar en pantalla la presentación con el fin de socializar cómo quedaría el documento del proyecto de acuerdo, incluyendo las sugerencias y ajustes realizados. Interviene el edil Milton Eduardo Peña Peña. Se precisó que quien presidía la sesión lo hacía en su calidad de presidente de la comisión y que la intervención tenía como único propósito poner en conocimiento los ajustes realizados al proyecto. Constancia de asistencia de la edil Peña Peña Milton Eduardo. Constancia de asistencia de la edil Angulo Camacho Diego Fernando. Interviene la edil Angie Lorena Garzón de Asa. Manifestó que no resulta claro cómo quedó finalmente el articulado, en el cual será expuesto a consideración de la plenaria. Interviene el edil Milton Eduardo Peña Peña. Expresó su agradecimiento a los ponentes por haber tenido en cuenta las recomendaciones realizadas. Interviene el edil John Fernando Ramírez Castillo. Expresó un agradecimiento por la inclusión de la iniciativa. Destacó el valor de la improvisación y del freestyle como expresiones culturales significativas. Interviene la edil Angie Lorena Garzón de Asa. Solicitó a los ponentes aclarar si la ponencia mantendrá el mismo texto en la redacción propuesta para el artículo segundo. En relación al artículo segundo de la ponencia, se solicitó el apoyo del equipo técnico para que se proyecte también el texto de la ponencia. Interviene el edil Juan Carlos Real P. Ovalle. Indicó que en la ponencia el artículo fue presentado tal como señaló la compañera, es decir, sin la estructura por literales. Interviene la edil Angelo Lorena Garzón de Asa. Informa que dejaba una constancia que propone la modificación integral del artículo correspondiente conforme a lo planteado por los autores del proyecto. Se realiza la recomendación teniendo en cuenta que no resulta claro hasta qué punto la Junta puede obligar a la alcaldía local a reglamentar determinados aspectos. Interviene el edil Milton Eduardo Peña Peña. Manifiesta en contraposición a lo señalado por la edilesa que la Junta Administradora Local sí cuenta con la facultad dentro del marco de sus competencias para establecer mediante acuerdos locales determinadas actividades de obligatorio cumplimiento para la administración. Interviene el edil Fernando Ramírez Castillo. Señala que la Junta no tiene la facultad de administrar directamente los recursos o la ejecución de los acuerdos, ya que incurrirían en exceso de funciones. Interviene la edil Ángel Lorena Garzón de Asa. Propone a los autores del proyecto que se modifique la redacción para que quede establecido que la alcaldía local de Kennedy podrá cumplir con las acciones correspondientes dentro de un plazo determinado. Interviene el edil Milton Eduardo Peña Peña. Señala que los denominados verbos blandos han sido un factor que ha limitado la efectividad de los acuerdos al dejar únicamente a la administración la facultad de actuar sin generar obligatoriedad. Interviene el edil John Fernando Ramírez Castillo. Manifiesta acuerdo con la postura previamente expresada, señalando que al adoptar un acuerdo se trata de realizar un acto administrativo de obligatorio cumplimiento. Se procede a llamar a lista la proposición de votar en bloque el proyecto de acuerdo local de freestyle. Se procede a llamar a lista y responden 8 ediles y edilesas asistentes y 3 ausentes. Se procede a llamar a lista a la plenaria para validar la votación en bloque. Se procede a llamar a lista y responden 7 ediles y edilesas asistentes y 4 ausentes.
se procedió a llamar el lista en bloque para la aprobación del acuerdo por medio del cual se crea y se reconoce el Festival de Freestyle y se toma Kennedy como actividad de expresión artística, deportiva, cultural, juvenil y se dictan otras disposiciones. Se procedió a llamar a lista desaprobada por 7 diles e ilesas asistentes y 4 ausentes. Proposiciones y varios. Interviene la de ilesa Diana Carolina Castro Vargas, reitera el llamado realizado por la ilesa Angela Lorena Garzón de Asa, el cual fue igualmente enfatizado sobre la importancia de que las comisiones ponentes presenten previamente los ajustes y la propuesta del articulado que se discutirá en los proyectos. Interviene el Milton Eduardo Peña Peña en relación al expresado sobre la necesidad de organizar cada día mejor la presentación y el debate de los acuerdos. Señala que anteriormente se ha procedido acogiendo total o parcialmente las constancias presentadas durante el primer debate. Interviene el edil John Fernando Ramírez Castillo, propone que se deje una constancia integral de todos los artículos con el fin de registrar posibles modificaciones necesarias en cada uno de ellos. Interviene el edil Milton Eduardo Peña Peña, señala que en el momento en que se solicitó el uso de la palabra, la persona a la que se referencia había salido del recinto. Lectura de correspondencia. Se deja constancia por parte de Marcela García, asistente administrativa de la JAL, que no se tiene correspondencia para ser leída, siendo las 11:36 de la mañana. Se termina la sesión y se convoca para el día 15 de diciembre del 2025 a las 9:30 de la mañana en el recinto de la Junta Administradora Local. Se deja constancia que este es un resumen sucinto de la grabación de la sesión y se encuentra en custodia de la Secretaría General de la Corporación para su respectiva consulta. Presidente Jalkeni, John Fernando Ramírez Castillo; vicepresidente Jalkeni, Luis Sebastián Moreno González; segundo vicepresidente Jalkeni, Carlos Humberto Laya Rico. Laboró Marcela García, revisó Fernando Delgado y aprobó ediles Jalkeni. Acta de sesión ordinaria por Comisión Sexta Permanente de Espacio Público, Hábitat, Medio Ambiente y Movilidad del día 16 de diciembre del 2025 en el recinto de la Junta Administradora Local de Kennedy. Hora de iniciación 10:06 a.m., hora de terminación 11:23 a.m. Presidenta Diana Carolina Castro Vargas, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Olaya Rico. Orden del día. Primero, llamado de lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, tema, primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan medidas para la gestión, control y mitigación del ruido ambiental y la perturbación acústica de la comunidad generado por los establecimientos nocturnos y actividades de comercios en la localidad de Kennedy, y lectura y aprobación de actas de los días 4, 6, 7, 10 y 11 de diciembre. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, lectura de correspondencia. Desarrollo. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Se procede a llamar a lista y responden los ediles. Hay quórum para deliberar y decidir. Se da lectura al orden del día. Es aprobado por 10 ediles y edilesas asistentes. Tercero tema, primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan medidas para la gestión, control y mitigación del ruido ambiental y la perturbación acústica de la comunidad generado por los establecimientos nocturnos y actividades de comercios en la localidad de Kennedy. Lectura y aprobación de las actas de los días 4, 6, 7, 10 y 11 de diciembre. Interviene la ilesa Ana Carolina Castro Vargas. En el desarrollo del debate se declaró abierto el debate del proyecto de acuerdo mediante el cual se adoptan medidas para la gestión del control y mitigación del ruido ambiental. Interviene el edil Fernando Angulo Camacho, dará lectura a la ponencia del proyecto de acuerdo. Constancia de asistencia del edil Luis Sebastián Moreno González. Interviene el edil John Fernando Ramírez Castillo. Expresó un agradecimiento a la comisión, a coordinador ponente y a los demás ponentes de este proyecto de acuerdo, resaltando su relevancia para la localidad de Kennedy. Interviene la edilesa Diana Carolina Castro Vargas. Expresó su agradecimiento al edil John Fernando Ramírez Castillo por haberla vinculado en esta iniciativa, así como a la comisión ponente por los ajustes realizados tanto de forma como de fondo. Interviene la ilesa Angela Lorena Garzón de Asa. Manifiesta que durante el estudio y el análisis del proyecto se identificaron diversos aspectos positivos que resultan relevantes y deben ser tenidos en cuenta. Interviene el edil Milton Eduardo Peña Peña. Manifestó coincidencia con la preocupación expuesta por la ilesa Angela Lorena Garzón de Asa en relación con el control de ruido y la exclusividad de dicha función de cabeza de Secretaría de Ambiente. Interviene el edil Juan Carlos Real Valle. Reiteró que en distintas oportunidades se ha destacado como un aspecto positivo de administradores anteriores la implementación del equipo de mediación de ruido. Interviene la ilesa Luz Estela Díaz Arevalo. Manifestó respaldo al proyecto de acuerdo y dio la bienvenida a la iniciativa. No obstante, se formularon algunas observaciones frente al expuesto por la alcaldía local en la sesión anterior, particularmente con relación a la ley 2450 del 2025. Interviene el edil John Fernando Ramírez Castillo. Informó que el proyecto de acuerdo objeto de discusión ha contado con la participación y aporte de múltiples actores. Interviene la ilesa Ana Carolina Castro Vargas. Se refirió al artículo 4 del proyecto, el cual fue eliminado en la ponencia. Dicho artículo hacía referencia a la corresponsabilidad de los establecimientos. Señaló que si bien la eliminación
obedeció posiblemente aspectos relacionados con la redacción según lo indicado en el cuadro de justificación. Este artículo guarda coherencia con lo planteado. Se realiza la proposición de votación en bloque por la Comisión Sexta. Es aprobado por 5 ediles y edilesas. Llamada lista para la Comisión Sexta se cuenta con 5 ediles y edilesas asistentes. Llamada lista a la aprobación se cuenta con 5 ediles y edilesas asistentes. Lectura y aprobación de actas de los días 4 y 6, 7, 10 y 11 de diciembre. Interviene la edilesa Ana Carolina Castro Vargas, manifiesta que le dará el uso de la palabra al apoyo técnico para que realice la lectura de las actas. Las actas leídas son aprobadas por 8 ediles y edilesas presentes. Proposiciones y varios, no se tiene proposiciones ni tema varios. Correspondencia, no hay correspondencia. Siendo las 11:23 de la mañana, se termina la sesión y se convoca para el día 17 de septiembre de 2025 a las 9:30 de la mañana, el recinto de la Junta Administradora Local. Se da constancia que este es un resumen sucinto de la grabación de la sesión. Se encuentra en custodia de la Secretaría General de la Corporación. Presidente Hal Kennedy, John Fernando Ramírez Castillo. Vicepresidente Hal Kennedy, Luis Sebastián Moreno González. Segundo vicepresidente Hal Kennedy, Carlos Humberto Olaya Rico. Elaboró Alison Bayona. Revisó Fernando Delgado. Aprobó ediles Hal Kennedy. Señora Presidenta, ya fueron leídas las actas en bloque. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Vamos a hacer el llamado, por favor, a los ediles para la respectiva aprobación. Angulo Camacho, Diego Fernando. Castro Vargas, Diana Carolina. Aprobadas las actas leídas. Muchas gracias. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Aprobadas las actas leídas, muchas gracias. Señora. Aprobadas las actas, muchas gracias. Sí, señora, registrado el voto. Díaz Arevalo, Luz Estela. Pues, pero yo Gracias. Antes de aprobar el acta, quiero dejar nuevamente la constancia que no observé donde en las proposiciones y varios manifiesto que se le dé un alcance al documento de la Procuraduría donde manifiesten que me he hecho pronunciamiento respecto al tema de la alcaldesa local inhabilitada. Muchas gracias. Aprobadas las actas con esta modificación. Garzón de Asa, Ángel Lorena. Aprobadas. Moreno González, Luis Sebastián. Aprobado, gracias. Olaya Rico, Carlos Humberto. Peña Peña, Milton Eduardo. Aprobado. Ramírez Castillo, John Fernando. Real Pio Valle, Juan Carlos. Aprobado. Rico González, Diana Paola. Señora Presidente, contamos con 7 votos positivos para la aprobación de las actas. Muchas gracias.
Listo, entonces pasamos al siguiente punto, proposiciones y varios. ¿Alguna de él tienen proposiciones o varios? No, eso sería dos varios, no proposición. Gracias, Eilesa. Sí, quiero nuevamente manifestar que le he solicitado al presidente que me regale la documentación donde le hizo el alcance que le estoy solicitando, donde deje manifestado que Luz Estela, esta curul, edilesa de la localidad, ha dejado constancias de el presunto incumplimiento de la inhabilidad de la señora alcaldesa local, para que le den el alcance al documento que se le dio respuesta a la Procuraduría, porque nosotros sí hemos hecho cosas para pronunciarnos y la Procuraduría lo debe saber. Entonces, para que le den ese alcance, ya se lo he repetido varias veces al señor presidente y ha hecho caso omiso del mismo. Entonces, no quiero exigirle que por favor a través de la personería me llegue el documento. Entonces, ese es uno. E Ilesa, tengo otro varios. ¿Sí? Ese sí lo voy a dejar acá grabado, porque hoy quiero dejar una constancia en esta mañana que me pareció muy absurdo, como el entusiasmo que tuvo una concejal cuando despojaban a una ciudadana de sus elementos por ser vendedora informal. Ilesa Lorena, en este tiempo tan difícil, donde no hay un trabajo digno y decente, mucha gente saca sus puesticos y pasa a ser vendedor informal. Y hoy me dolió mucho ver la noticia como una concejala del nuevo liberalismo, la señora Cristina Calderón, se decía y se sentía como muy alegre de recuperar el espacio público. Oye, es que ellos son ciudadanos. Esta concejal, claro, en esta temporada de Navidad se va casi con 30 millones de pesos en su bolsillo. Un ciudadano que trabaja en la calle, que es vendedor informal, pues a él le toca sudarla en medio de la lluvia, el aguacero, en medio de las dificultades, para llevar un sustento a su casa, para darle en esta Navidad un regalito a su niño, a su niña, a su nieto, o una guapanela caliente. Eso es lo que no se mira. La necesidad de otro. Bienvenido la recuperación del espacio público, sí, pero con garantías. Bienvenido la recuperación del espacio público donde verdaderamente los reubiquen y les den un trabajo digno, con calidad y decente. No utilizar a la fuerza pública y a las entidades competentes para dañar a nuestros vendedores informales que verdaderamente han sido vulnerados y maltratados por esta administración Galán y que no atiende los llamados de los mismos con las necesidades que se están presentando. Esa es una constancia que quiero dejar para que más adelante me presten esta acta, que no la quiero sucinta, sino transcrita, porque aquí en nuestra localidad de Kenney también se ufanan de decir que se recuperan los espacios públicos, pero maltratando a los ciudadanos. Y más en este caso a los vendedores informales, que no hay una articulación, no se ve una articulación desde ni el DADET, ni del IPES, ni de la alcaldía local, simplemente vienen es a maltratar y a recogerle los productos a los vendedores informales. Muchas gracias, señora presidenta, muy amable, esa era la constancia del día de hoy. Gracias, Iglesia. También me tomo la palabra para un vario, y es que según el cronograma para mañana tenemos segundo debate del proyecto de bienestar de envejecimiento y del reglamento interno. Nuevamente solicitarle a los apoyos y especialmente a los ediles ponentes del segundo debate que nos presenten es el documento del proyecto ya con el articulado, y que no lo empecemos a armar acá porque, por ejemplo, el tema del reglamento es un tema bastante que requiere como mucha atención, entonces para que por favor nos traigan ya esos insumos. Y así damos paso al siguiente em, punto, que es correspondencia. Natalia, tenemos correspondencia.
Para la correspondencia del día de hoy tenemos primero respuesta al radicado 2025-61-2044, 39-252, semáforos en falla para la L. Sanji Lorena Garzón de Asa. Segundo envío respuesta al radicado número 2025-526-0172-6162 para la L. Sanji Lorena Garzón de Asa. Tercero, solicitud de remisión de actas del Comité Local de Preservación, Cuidado y Vigilancia del Monumento de Banderas para la Ilesa Gloria Chamorro. Señora Presidenta, ya fue leída la correspondencia. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Siendo las 11:19 de la mañana, finalizamos la sesión del día de hoy. Gracias.